hermanos y hermanas, amigos y amigas, y a todos quienes vean esta presentación. Esta vez no predicaré un sermón, ni haré una reflexión espiritual para ustedes. Esta vez simplemente responderé una pregunta que se me ha hecho y que se repite año a año en esta fecha, sobre todo en el mundo cristiano y por supuesto también en nuestra iglesia. ¿Se debe celebrar la Navidad? Antes de responder la pregunta, que por lo demás no será mi opinión, sino como siempre responderé con un escrito que está. Permítanme hacer el siguiente comentario, y a manera de introducir o contextualizar esta situación. El concepto de unidad de la Iglesia no solo se debe entender que nos saludamos afectuosamente, nos digamos que nos amamos, que no entremos en peleas y que sabiamente resolvamos nuestras diferencias. Hay otra cara de la unidad de la Iglesia que muy pocas veces hablamos, y que es la unidad en cuanto a unificar y poner en armonía lo que creemos. Hace mucho tiempo encontré en internet un documento que decía, su título además, una pregunta: ¿en qué creen los adventistas? Tengo el privilegio de haber nacido en esta iglesia. Tengo el privilegio de haber bebido la leche materna de esta madre que me vio nacer y que me alimentó con la verdad más pura del Evangelio eterno, con la que he fundamentado la base de mis creencias y experimentado el amor de nuestro Dios. También debo decir que soy hijo de la vieja escuela y de mi amiga y amada iglesia local, que hasta hoy existe anclada entre los cerros en la región de la Araucanía, distrito de Nueva Imperial, de donde salieron profesores y pastores influenciados por el testimonio y liderazgo de los pioneros adventistas que influenciaron nuestra fe desde la clase de escuela sabática de niños. Líderes entre los cuales no puedo dejar de mencionar mi abuelo materno, maestro, predicador y líder, que gracias a él también y a nuestras madres, la cadena continúa en la familia en el servicio a Dios. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a lo largo de mi vida en la iglesia he visto un fenómeno que se da en todo tiempo y que es en cuanto a creencias e interpretaciones doctrinales en las cuales no estamos todos correctamente alineados. Y claro, no es principal requisito para una iglesia perfecta, una realidad como para ponerla en el patio trasero, o consolarnos con la idea de que la lucha entre el bien y el mal también se libra dentro de la iglesia. Será por eso que Jesús dijo la parábola del trigo y la cizaña en San Mateo 13:24 en adelante. La celebración de la Navidad hoy en día tiene dividido al mundo cristiano, porque hay quienes dicen que el nacimiento de Cristo, si bien se puede celebrar, no es bajo el concepto de Navidad y 25 de diciembre, porque eso es un invento del hombre, por lo tanto es paganismo. De ahí el estereotipo para esa postura. La Navidad no debe celebrarse en el mundo cristiano porque es una fiesta pagana. Ahora, con esa perspectiva, la discusión se traslada de manera local a las diferentes denominaciones religiosas, incluida la nuestra. Ahora bien, dejemos un poquito de lado el mundo cristiano en general y las otras denominaciones religiosas, que no es por una expresión despectiva, sino más bien es un acto de respeto a quienes interpretan de manera distinta a nosotros las verdades de Dios, o que sin saberlo están en la espera de mayor luz. Para entrar en materia, voy a contarles una pequeña historia. En cierta oportunidad, para esta fecha, en una iglesia, la nuestra, se presentó en un programa de sociedad de jóvenes, o culto joven,
la postura de la idea que nosotros como iglesia no debemos celebrar la Navidad, ni hacer regalos, ni menos vestir o armar el árbol de Navidad, porque es pecado. Y es pecado simplemente porque la Navidad es una fiesta pagana. Bueno, este grupo de jóvenes que estaba presentando sus argumentos y fundamentando sobre su postura, y que ya se veía el grupo de jóvenes bastante polarizado, porque había otro grupo de jóvenes en el asiento que por razones obvias no estaban participando. En sus argumentos presentaron los textos típicos de San Mateo y San Lucas que hablan del nacimiento de Jesús y en donde no se menciona ni Navidad ni 25 de diciembre. Hicieron lectura a varios párrafos del Espíritu de Profecía en donde la sierva de Dios habla sobre el peligro de caer en la idolatría. La reunión terminó y unos se sentían victoriosos y otros derrotados, pero con la sensación de que no todo estaba perdido, porque alegaban que la cita clave en donde la sierva de Dios habla precisamente de la Navidad, en el capítulo 77 del libro El Hogar Cristiano, no se había leído. Este último grupo de jóvenes acudieron a los ancianos de la iglesia, en los cuales también había polarización respecto del tema, para que autorizaran desarrollar al sábado siguiente en el programa de culto joven la otra postura, con el propósito de leer lo que la sierva de Dios expresa en el capítulo 77 del libro Hogar Cristiano, del cual es su autora, precisamente donde ella habla de la Navidad. Entre los ancianos se tomó la decisión de autorizar dicho programa, al que se denominó Culto Joven, la Navidad, parte 2. Al sábado siguiente, estos jóvenes, quienes venían golpeados desde el programa anterior, traían cierta confianza, porque consideraban que sus argumentos tenían mucho asidero que los del grupo anterior, y una pequeña cartita bajo la manga, porque habían tenido tiempo a prepararse, y esta fue que invitaron al pastor distrital a la hora del programa, pero le dijeron que era una sorpresa y a la hora del culto joven se lo revelarían. El pastor llegó y todo estaba dispuesto. El programa comenzó. Se introdujo el tema haciendo alusión al programa anterior. Y cuando llegó la hora de la lectura del capítulo 77 del libro El Hogar Cristiano, le dieron la gran sorpresa al pastor diciéndole que pase al frente, que sea tan amable y nos lee lo que la sierva de Dios dice sobre la Navidad. Lo que el capítulo 77 del libro El Hogar Cristiano dice, lo vamos a leer aquí también hoy. Continuando con la historia, lo anecdótico fue que el pastor había apoyado al primer grupo y su postura, y ahora estaba quedando como traidor. Pero eso fue solo una anécdota. Pero eso hizo al pastor sincerarse ante toda la iglesia con la situación, y dijo una expresión que nunca voy a olvidar. A mí me gustaría, dijo, sinceramente arrancarle la hoja del capítulo 77 al Hogar Cristiano, y si tuviera la autoridad, daría una orden para la próxima edición del libro no se publicara ese capítulo. Debo decir también que mi motivación, dijo el pastor, es mi cultura anterior al adventismo. Siguió diciendo, no me gusta ver la iglesia dividida, pero como pastor debo decir lo siguiente, que si bien damos crédito a los escritos de la sierva de Dios sobre salud, educación y otros temas, también debemos dar crédito en este tema. Terminó diciendo, hermanos queridos, no nos dividamos por estas posturas diferentes frente a este tema. Les propongo lo siguiente. Los que creen que no se debe celebrar la Navidad, no lo hagan. No hagan cena, no den regalos, no tengan árbol de Navidad. Pero no critiquen a los que lo hacen, porque también tienen un buen respaldo para hacerlo. Mientras levantaba el libro. Y para que no quede la sensación de que unos ganaron y otros perdieron, creo que en un acto de respetar ambas posturas,
no tengamos árbol de Navidad en la iglesia, pero sí en sus casas lo pueden tener los que quieran. Comparto de alguna manera la mediación. Bueno, veamos lo que dice ahora el capítulo 77 del libro El Hogar Cristiano, cuya autora es Ellen White. Vamos al capítulo 77. Yo tengo el libro aquí. Si usted no lo tiene, en el momento que quiera leerlo, lo puede hacer desde internet. El sitio oficial de la iglesia es adventistas.org. Es un sitio seguro donde puede encontrar ese libro. Yo voy a leer los párrafos clave y no por obviar una contradicción. De hecho, la autora no lo hace. Y usted puede buscar en su libro, en su casa, y leer el capítulo completo. Los énfasis en la lectura no son míos, son de la autora. Yo soy apasionado para leer porque me enseñaron que cuando uno lee, de alguna manera el lector debe ponerse en la situación del autor y poder reproducir incluso sus emociones. También decir que en esta lectura y frente al tema, mi postura es objetiva e imparcial, sin ánimo de influenciar, a eso me refiero, pero también, como dijo el pastor de la historia que les conté, que dijo que si validamos los escritos de la autora en otras materias, también en esta yo comparto plenamente, y por lo demás debemos asumir que es la postura de nuestra iglesia, independiente a que alguien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo. Comenzamos entonces, dice así. Vamos a leer allí en el libro El Hogar Cristiano. Ahí les presento Su Majestad, El Hogar Cristiano. No sé si ustedes lo pueden alcanzar a leer allí. Estoy mostrando tapa y contratapa, o ambas caras de las tapas, mejor dicho. En una aparece el nombre y en otra aparece abajo el logo de la sigla ACES, que corresponde a la casa editora sudamericana. Muy bien, leamos entonces qué dice el capítulo 77. Ahí yo lo tengo, no sé si alcanza a verse en la cámara. Capítulo 77, en la página 415 del libro El Hogar Cristiano, bajo el título La Navidad. Yo voy a leer, repito, los párrafos más principales. Cuando lo lea usted, lea el capítulo completo. La fiesta de Navidad, así comienza. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general, dice la autora. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació el Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia nos señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos, dice la autora. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Lo enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Me imagino, es un comentario personal, que sucedió lo mismo con la fecha del nacimiento de Jesús, para evitar la idolatría. Leo otro párrafo. Es difícil pasarla por alto
dice la sierva de Dios, o sea, la Navidad. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, les resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito, dice la sierva de Dios. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar en ocasión de Navidad que busquen diversión en la vanidad y en la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación, de las almas. Otro párrafo que voy a leer: el intercambio de regalos. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos y tanto jóvenes como adultos consideran atentamente qué pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal de que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría, dice la sierva de Dios, libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno. Recordemos que en Norteamérica es en esa fecha la Navidad. Dice otro párrafo: los libros recomendados para los niños. Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente, dice la sierva de Dios. Representan, sin embargo, un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. Son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buenas lecturas. Las series de lecturas y poesías para el sábado son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar. Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y otros juguetes inútiles pueden guardarse para tener con qué comprar tales libros, aconseja la sierva de Dios. Otro párrafo: no debe olvidarse a Jesús. Hermanos y hermanas, dice la sierva de Dios, mientras están pensando en los regalos que quieren ofrecer unos a otros, quisiera hacerles acordar de nuestro amigo celestial, no sea que olviden lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no hemos olvidado a Jesús? El príncipe de vida lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna. Otro párrafo: ¿tendremos árbol de Navidad? Dice la sierva de Dios, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Ella dice: contestamos, pueden obrar como lo hace el mundo si están dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, dice la sierva de Dios, sino que éste estriba en el motivo que hace que nuestras iglesias... Voy a retomar el párrafo, me perdí. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar
y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de la beneficencia y los ofrezcan a Dios como regalo de Navidad. Sean sus donativos santificados por la oración. La fiesta de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados, dice la sierva de Dios. Dios es glorificado cuando damos en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando podamos ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No es pecado. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Mis hermanos, fueron los párrafos más principales, me parece, según mi opinión, para leer. Reitero, ustedes pueden hacer una lectura al capítulo completo en sus casas, teniendo el libro o buscándolo en internet en esa dirección o sitio que yo les estaba recomendando. Mis apreciados, aprovechándome del dicho popular, creo respecto de la lectura que hicimos, más claro sería echarle agua. Sin embargo, hagamos una breve síntesis de lo que leímos. Pongámosle número si usted prefiere. En primer lugar, ¿la Navidad es una fiesta pagana? La sierva de Dios en la lectura que hicimos no lo refiere de esa manera. No dice que hay que celebrarla, pero tampoco dice que no hay que celebrarla. Pero sí dice que podemos utilizarla con un buen propósito. En segundo lugar, desacredita que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Ella dice que la fecha del nacimiento de Jesús nos fue revelada por nuestro Dios por un buen propósito y menciona el caso de la muerte de Moisés, en la cual Dios actuó de la misma manera con el propósito de evitar la idolatría. En tercer lugar, ella dice que el 25 de diciembre es una fecha que es muy difícil pasar por alto y que a los jóvenes se les debe atender en Navidad para que no se distraigan y no busquen diversión en la vanidad y en los placeres. En cuarto lugar, sobre los regalos, ¿se puede hacer regalos en Navidad? La sierva de Dios dice que sí, y que por más insignificantes que sean, es grato recibirlos de quienes amamos. Incluso sugiere que podemos regalar libros y da incluso los nombres de los libros para niños. Los regalos sirven para estrechar los lazos de amistad entre las personas. Eso dice la sierva de Dios, lo leímos. En quinto lugar, ¿tendremos árbol de Navidad? La respuesta es sí, porque la sierva de Dios dice que agradaría mucho a Dios que las casas de culto, eso quería decir, tuvieran un árbol del cual colgaran ofrendas. Entonces, ¿no es pecado? A la pregunta que le hicieron, ella dice, no adopten los padres la actitud de creer que un árbol de Navidad colocado en la iglesia para distraer a los niños es pecado. Y así hemos terminado nuestra síntesis. Ahora, y ya estoy terminando también esta presentación, pero quiero agregar algo más. A la pregunta que alguien nos puede hacer como iglesia, la respuesta debería ser, de acuerdo a lo que leímos, ¿ustedes celebran Navidad? La respuesta nuestra sería no. No celebramos, pero la usamos con un buen propósito. ¿Hacen intercambio de regalos? Sí. ¿Hacen cena navideña? Sí, para compartir con alguien que no es de la familia. ¿Se les permite tener árbol de Navidad en la iglesia? Sí, para colocar ofrendas a Dios. Algunos dicen que es pecado tener árbol de Navidad en la iglesia o en la casa.
para nosotros no es pecado si se usa con un buen propósito. Mis hermanos, quisiera terminar esta presentación con un breve comentario personal. En primer lugar, decir que comparto plenamente lo que la sierva de Dios dice respecto de este tema. También estoy de acuerdo que si validamos los escritos de Ellen White en otros temas, ¿por qué este va a ser la excepción? No sé si recuerdan que en esta presentación la comencé diciendo que respecto de la unidad de la Iglesia, en lo que respecta, valga la redundancia, a las creencias, no estamos correctamente alineados. No voy a hacer un llamado, porque también dije al comienzo de esta presentación que no es un sermón ni una reflexión espiritual, y voy a cumplir con eso. Sin embargo, y tomándome de una frase de la sierva de Dios respecto del tema que estamos hablando, y cuando dice que es posible valerse de ella con un buen propósito, estoy pensando en que cuántas veces carecemos de oportunidades para compartir a Jesús con los demás. Sin embargo, dejamos pasar oportunidades como estas para compartir del amor de Jesús con las personas que podemos llevar de invitados a una cena navideña a nuestro hogar. Todos sabemos que Navidad es una fecha sensible y de recogimiento espiritual para todos los seres humanos, no solo el cristianismo. La gente se abraza, se reconcilia, se da buenos deseos, se hace regalos como muestras de cariño. No me parece prudente que, teniendo la aprobación de Dios, dejemos de pasar una buena oportunidad para compartir el amor de Dios con otras personas que aún no lo conocen por un prejuicio infundado de que la Navidad es pagana y que por lo tanto hacer referencia a ella es pecado. Les comento, no me hace sentir cómodo la actitud de la Iglesia en este tiempo por la total indiferencia respecto del tema. Mientras todo el resto habla de Navidad, la Iglesia mantiene la boca cerrada ante este tema, quizá para no levantar polémica, ni incomodar al del lado que no está de acuerdo con la Navidad y tratar la espera con paciencia para que esta fecha luego pase y dar un respiro de tranquilidad. La fecha da lo mismo, amigos, pero Jesús nació, lo cuenta Mateo y Lucas, y vaya qué nacimiento, nada más ni nada menos, para darnos salvación, a mí y a ti, y también a ese que está allí en esta festividad, que puede tener el privilegio de que nazca Jesús en su corazón y en su vida a través de nosotros. Bueno, mis queridos, así hemos llegado al final de esta presentación. Ojalá la pregunta que se me hizo haya sido respondida. Y como dice alguien por ahí, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Un gran saludo con mucho cariño y amor cristiano a todos y a todas.